El universo en ti, un podcast dedicado a conectar con la energía arquetipal del universo que vive en ti a través de la astrología como mapa guía en este camino de hacer alma. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio del universo en ti. Hoy me traje un invitado especial, mi Leo de confianza, Luis, que venimos a hablar de magia. Venimos a hablar de símbolos, venimos a hablar de lo esotérico. Vamos a romper mitos, vamos a romper tabúes, vamos a volvernos locos, no mentira. Pero sí, quiero que hablemos bien de este tema porque, como saben, Luis y yo, si no lo conocen, Luis es mi esposo y juntos estamos, inmersos en este mundo que nos fascina y constantemente tenemos conversaciones de cómo hay un mezclote de terminologías, casi que te dicen, tú eres astróloga, tú eres mística, esotérica, mágica, bruja, y yo dije, no, o sea, estamos mezclando 80 cosas distintas, y por eso traje a Luis, profesor de confianza, muy buenas sus clases, no porque sea mi esposo, yo siempre lo recomiendo, pero quiero que hablemos un poco, antes de entrar del tema que realmente quiero, que es el trabajo con la magia, que por un lado las personas conozcan de dónde viene lo esotérico y cuál es la diferencia de lo místico, a lo esotérico, a la magia, a la brujería, o sea, todos estos temas que todo el mundo mezcla y creo que es importante que conozcamos. Ok, bueno, gracias por la invitación, Paola Luna. Y bueno, vamos a ir como por partes porque este tipo de temas son difíciles de hablar y difíciles de estudiar porque primero estamos hablando de cosas que son completamente etéreas y segundo, porque todos tenemos como muchas preconcepciones alrededor de ciertas ideas relacionadas con lo esotérico, lo místico, etc. Todo pasa por un problema a la hora de utilizar las palabras incorrectas para referirnos a cosas, que es básicamente el mal del mundo moderno. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar 6 palabras que son antónimas entre ellas para hablar de lo mismo y meter todo en un saco. Y por supuesto, cuando tú metes lo esotérico y lo místico en un saco, aunque son contrarios, la gente las mete bajo la misma cajita de superstición, cuando realmente no tienen que ver con la superstición. Entonces, arranco con lo místico. Lo místico se refiere a una actitud pasiva por parte del practicante y desde ese lugar seguir un dogma, seguir una doctrina, seguir una estructura que es la que normalmente nosotros nos conseguimos en la religión. Que no está mal. No, para nada, en lo absoluto. En lo exotérico. ¿Qué es lo que sucede con la vía mística o la vía exotérica? Que es una vía pasiva. ¿Y qué quiere decir pasiva? Por ejemplo, yo voy a la iglesia, sea cual sea la iglesia a la que yo quiero ir, pues a mí no me piden ningún tipo de señal, a mí no me piden ningún tipo de información, de requisito. Puedo entrar a una misa y, bueno, si oro y de alguna manera tengo... está en mi destino, yo puedo recibir la gracia divina, puedo recibir la salvación, etcétera, etcétera. Toda la historia está llena de místicos, personas que son religiosas, tuvieron visiones, tuvieron un wifi ahí con Dios y bueno, maravilloso. ¿Qué es lo que sucede? La vía mística es la vía para todo el mundo. De hecho, es muy probable que sus papás, abuelos, tíos, primos, ustedes mismos sean místicos y ni siquiera lo sepan. O que sigan la vía mística y ni siquiera lo sepan. Porque, de nuevo, la gente cree que místico, esotérico, tarot, igual es lo mismo. No, místico entonces sería como cuando tú crees en algo y le pones fe a eso que estás... Bueno. Podríamos decir que sí, pero hay que entender que todo el poder, toda la acción recae sobre un elemento exterior que es la gracia divina, que es Dios. Entonces, el místico ora para que de alguna manera Dios baje hacia él y le dé la gracia divina, lo ilumine, lo cure, etcétera, etcétera. El esotérico va a trabajar en pro de acercarse a Dios. Entonces es otra cosa completamente diferente. Lo esotérico tiene que ver con ir hacia adentro, al igual que lo exotérico tiene que ver con lo de afuera. ¿Qué es lo que pasa con el esoterismo? Pues una persona que está en la vía esotérica se supone que primero es una persona que está trabajando en pro de superar o de mejorarse, superar todo este estado múltiple en el cual nosotros estamos sumergidos e intentar purificarse para acercarse a Dios. Normalmente la vía esotérica está ligada a la iniciación, proceso que se da en las escuelas de misterio, como pudiese ser el rosacrucismo, la masonería, el compañerazgo, etc.
La vía del esotérico, además, por otro lado, es una vía que, si bien es cierto que, por ejemplo, la logia, los masones se congregan y trabajan, cada quien está solo. En cambio, la vía mística es la vía de vamos todos a la iglesia, o vamos todos al templo, o vamos todos a este lugar donde nos congregamos, escuchamos las Sagradas Escrituras y cada quien se va para su casa. En cambio, el esotérico no solamente está trabajando tal vez en el rato que está en la logia con sus hermanos, sino que también sigue estudiando en la casa, sigue leyendo en la casa, sigue practicando en la casa, etc. Y de ahí salen las herramientas esotéricas, ¿no? Como lo es la astrología, el tarot, numerología, cábala, I Ching, ¿Qué es lo que sucede? Dentro de la rama esotérica nosotros vamos a tener lenguajes simbólicos o ciencias auxiliares, como lo llama René Guénon, que nos van a ayudar en el proceso de trabajo interior. Esas herramientas, tal cual como dice Pau, puede ser el tarot, puede ser la astrología, puede ser el I Ching, puede ser las runas, puede ser cualquiera que nos sirva para darnos luz a nuestro proceso. ¿Qué es lo que sucede? Todas estas herramientas que digamos que en un principio estaban más ligadas al camino esotérico, salieron de determinados círculos, de determinados espacios, se colaron, fueron reabsorbidas por personas que no estaban relacionadas directamente con la tradición y la iniciación, y a partir de ese momento es que nosotros tenemos esta palabra que también la meten en el saco, que es el ocultismo. ¿Y qué es lo que es el ocultismo? Pues yo agarro tal vez el tarot y no lo utilizo como un mapa en mi proceso de mejoramiento, ¿no? O sea, yo arranco, por hablar desde un punto de vista junguiano, arranco siendo el loco, arranco siendo el inconsciente y voy trabajando lo masculino, lo femenino, la sombra, la proyección, la máscara, el ego, qué sé yo, y al final llego al mundo, que es como conectar con ese self, la trascendencia, sino que más bien lo van a utilizar como una herramienta para quedarse en lo fenomenológico. O sea, me salió la muerte, se va a morir alguien, me salió el emperador, viene un hombre mayor que con propuesta de negocio. Y evidentemente todas estas herramientas, bueno, pasaron a quedarse como en una capa, si se quiere, del 1%, profana, más utilitaria, efectiva. exactamente, más me quedo en el efecto, y no como una herramienta de autoconocimiento, de expansión de conciencia, etcétera, que bueno, es la onda en la cual yo suelo dar clases y también pago, y ambos hemos sufrido ese prejuicio de, oye, tú creyendo en tonterías, o tú viendo, oye, qué ignorante el tarot, la astrología, que eso es superstición, cuando realmente no lo es. Es, por un lado, un sistema, es un lenguaje simbólico, o sea, opera a través del símbolo, uno lo que hace, tal vez con la astrología tenemos como una visión un poco más, yo como la veo, o sea, esto con esto me da esto, tengo, a veces se puede quedar, y es el error que a veces cometemos ciertos astrólogos, que nos metemos en la cajita. Los Géminis son así, los Escorpios son así, ay no, Luna aspecto Saturno, uy, pobrecita, estás sola toda tu vida y nada que ver, porque cuando lo vemos desde el símbolo, entendemos que su significado va más allá. Porque cuando lo metemos en un significado, en una sola cosa, se convierte en un signo, que es lo que ha pasado, por ejemplo, pasó con la cruz, ¿no? Que ya en vez de ver como, que las 4 puntas me habla de la totalidad, los 4 elementos, además la cruz, el cuerpo, etcétera, todo lo que me lleva, no. Eso es lo católico, lo de Jesucristo, y ya ahí no, hay un símbolo detrás de, bueno, de esa imagen. Nos pasa mucho, pero, por ejemplo, algo muy bellísimo que tiene el tarot es que a través de estos arquetipos que se nos muestran en las imágenes, podemos ver, bueno, de todo, o sea, el símbolo opera, a veces no, el tarotista no tiene que hacer la traducción, ya la persona ve y dice, esto ya me está hablando de algo, no puedo explicar qué, porque, bueno, hablándolo de los junguianos, si queremos darle como cierta explicación, el símbolo le habla a nuestro inconsciente y ahí es donde ocurre como de alguna manera ese entendimiento que no funciona. Una de las razones por las que yo quise traer a Luis hoy, porque parte de, bueno, esta era hoy en día que nos permite tener mucho más acceso a temas que antes eran más ocultos, creo que es facilito conseguir cualquier persona que nos haga astrología, de tarot, de numerología, de péndulo, ahorita que sí, los números de los ángeles, un poco de cosas que están surgiendo. Pasa que, bueno, desde el lugar que uno lo estudia se da cuenta que más allá de que necesita mucho enfoque, es muy profundo y también comparte algo muy importante que son nuestros propios procesos. Entonces uno va
trabajando de la mano con el símbolo. El símbolo no me afecta, ni yo le afecto. De alguna manera, parte del camino es conectar con, ok, eso hizo contacto en mí y esto es de alguna manera el efecto que ocurre, lo que yo vivo. Pero pasa que, obviamente, cuando hablamos de los procesos psíquicos, hablamos de la temporalidad, presente, pasado y futuro está unido, es muy fácil hackear esa matrix, como decimos Luis y yo, es como, o sea, como a través de una carta puedo saber algo de una persona que yo ni siquiera conozco, es un superpoder, pero que es acceder al lenguaje del inconsciente, que es un lenguaje universal, atemporal, y pasa mucho que, bueno, como cae como en el tema de puedo tal vez ver procesos que van a ocurrir en el futuro, tal vez como pasa mucho con el péndulo, ¿no? Que tú tienes un péndulo y ves como solito se mueve, uno se queda deslumbrado por este proceso y a veces en ese deslumbramiento no hay reflexión alrededor de estos temas. Entonces, parte del camino, que es lo que busca la vía esotérica, es precisamente la integración del símbolo, ese espacio donde yo de alguna manera encarno en parte el símbolo, porque el símbolo se entiende cuando lo vives. Yo no te puedo explicar de una experiencia plutoniana hasta que yo vivo lo plutoniano. Yo te puedo hablar de concepto y lo que es la transformación, pero hasta que yo no pase un proceso de transformación, tal vez no voy a entender, y es lo bellísimo de este espacio, ¿no? Poder conseguir esa conexión con el símbolo que de alguna manera también nos conecta con eso trascendente, y es como, bueno, de estas máximas que han salido, como es adentro es afuera, como es arriba abajo, y nos ayuda en ese encuentro para conocernos, o como dice Luis, para mejorarnos de alguna forma. Quiero también que hablemos de la magia, okay, ¿no? Porque tenemos como muchas ideas. Crecimos con el mago que sacaba el conejo del sombrero, crecimos con también, ahorita está full en tendencia esto que se llama la magic, lo vemos full en TikTok, gente que hace magic, yo todavía no lo entiendo mucho, yo le pregunto a Luis, pero como que todavía no llego hasta allá. Pero sí, creo que, no me acuerdo, fue Alan Moore que dijo que hacer magia es hacer visible lo invisible. Bueno, no es de Alan Moore, pero... Sí. Pero por ahí va, o sea, viene desde otros espacios, y quiero que nos amplifiques mucho más esto, porque más allá de lanzar un hechizo y hacer algo, tiene como un significado mucho más profundo, y Luis, como buen profesor, lo explica muy bien. Ok. El concepto de magia, digamos, como más acuñado, o el que la gente siempre suele citar, es de Eliphas Levi. Eliphas Levi decía que básicamente un mago es aquel que intenta, que logra, crear cambios en la realidad conforme a su voluntad. Crowley toma este concepto y lo explica de una manera maravillosa, que además cada vez que a mí me toca hablar de magia, pues utilizo este ejemplo que está en precisamente Magic sin lágrimas, porque Magic es un término acuñado por Crowley. Crowley le pone la K a la magia, eso tiene que ver con el telema y cosas en las que no vamos a entrar. El cuento acá es que Crowley explica, ¿no? Quiero hacer un conjuro mágico, ¿okay? Que es este libro que estás leyendo. Tomo mis herramientas mágicas, que son pluma y papel. Comienzo a utilizar el lenguaje del encantamiento, que es escribir todo esto. Después conjuro a mis ángeles, a mis daimons, que vendrían siendo mis editores. Ellos toman esto, lo editan y termina llegando a las manos de una persona que lo lee y que termina practicando magia. De alguna manera, el acto de escribir y publicar es un acto mágico. Y cuando uno comienza a ver la vida en esa perspectiva, que es también lo que plantea Crowley, todo es un acto mágico, todo. O sea, me levanto en la mañana, y por haberme levantado en la mañana y haber decidido mandar un correo, ese correo va a hacer que una persona haga algo diferente, y ese algo diferente tal vez hace que conozca el amor de su vida. Fue un acto mágico lo que yo hice. O tal vez esa persona sufre un accidente. Es un acto mágico. Y cuando uno tiene conciencia que cada acto que uno hace tiene que estar conforme a nuestra voluntad con B mayúscula, que es como Crowley lo llamaba, o el self si lo vemos de lo junguiano, pues evidentemente la magia que uno va a generar va a ser una magia como en buen rollo. Efectivamente, la imagen que nosotros tenemos de la magia es la imagen fenomenológica, ¿no? O sea, yo digo abracadabra y ¡puf!, sale un conejo. Pero realmente la magia es mucho más complejo que eso. Ok, ¿y de dónde salió, por ejemplo, esto de ahorita que
lo vemos mucho en TikTok y creo que por eso quiero que lo hablemos porque es muy accesible, como la Magic con 6K. ¿Qué es lo que pasa? Crowley es un mago, ¿ok? Es un mago, tiene libros de magia, etcétera, y además todo tipo de magia, magia alta, magia baja, y parte de las enseñanzas que vienen de la Otto, la Astrum Argentum, que son esas órdenes en las que termina siendo vida Crowley, y por supuesto la Golden Dawn, donde también Crowley perteneció. Todo esto sale de la escuela de misterios, de la orden iniciática, y lo pongo aquí entre comillas porque si nos ponemos tradicionalistas, genonianos, pues no terminan siendo realmente tradicionales, pero esto no es de nuevo tema para acá. El cuento acá es que eso llega a manos de personas que no saben, o sea, no tienen, digamos, como la doctrina, ese cuerpo de conocimiento a través del cual se hacen determinadas cosas. Y esto hace que los rituales sean modificados, cambiados y adaptados a lo que es la modernidad. Gran parte de todo eso va a estar relacionado a una magia de una rama de la magia moderna que es la magia caos. ¿Y qué es lo que plantea la magia caos? Bueno, que todo, absolutamente todo es válido, todo es permitido siempre y cuando funcione. Y la magia caos intenta como quitarle a la magia ceremonial, que es la magia que practica Crowley, bueno, no solamente Crowley, estamos hablando de Arthur White, estamos hablando de los grandes magos de la historia, quitarle como toda esa pomposidad, quitarle como todas esas cosas y bajarlo a lo psicológico y que opere a nivel inconsciente. Entonces, por ejemplo, tú vas a hacer algo así como el ritual menor del pentagrama. Entonces, bueno, uno tiene que dibujar una estrella de 5 puntas hacia arriba, invocar a determinados ángeles, a determinados nombres de Dios, determinados ángeles en determinado orden, para limpiar un espacio, ¿no? ¿Qué es lo que dice la magia caos? Bueno, realmente si tú estás hablando nombres de ángeles que tú no conoces, no sé qué, y a ti lo que realmente te hace clic es, por ejemplo, decir, a mi izquierda, Darth Vader, a mi derecha, Voldemort, delante de mí, es válido, porque va a operar a nivel inconsciente. Entonces, por supuesto, esto ha hecho que la magia se haya vuelto algo mucho más pop, porque no tienes por qué estudiarla, entre comillas, sino que lees una guía, lees 2 cosas y bueno, lo aplicas porque vamos a decir, el eslogan de la magia caos es que todo vale. Los sigilos, que por ejemplo tú quieres hacer un sigilo que básicamente es crear como una especie de sello, imprimirle tu energía para que tenga una funcionalidad, pues hay todo un ritual para hacer un sigilo, para activarlo, para desactivarlo, unas reglas de cómo deberían utilizarse para que después no te vuelvas loco con el sigilo. Y bueno, para tú poder hacer un sigilo en la primera temporada necesitabas un cuadrado mágico, necesitabas tener la cruz cabalística, entonces hacerlo con las letras hebreas y qué sé yo. Hoy en día, pues hay páginas donde tú te pones, quiero adelgazar y te saca un sigilo para que adelgaces. Entonces, por supuesto, desde un punto de vista tradicionalista o de la magia ritual, pues este tipo de elementos funciona. Por supuesto que funciona porque opera en lo psicológico. Pero, ¿cuál es el problema? Una persona que realmente está en la vía esotérica sabe cómo pisar con pie fuerte, cuándo utilizar las herramientas, cuándo no quedarse enganchadas en ellas, etc. De hecho, ¿cómo no perderse en ella? Porque creo que por esa falta de estudio, de entender, cuando hablamos de tener una doctrina, no hablamos de lo doctrinario, hablamos del cuerpo conocimiento, de saber de qué va, o sea, de estudiar cada símbolo y ver cómo un símbolo amplifica a otro. De alguna manera no te quedas en eso efectista o algo que va a solucionar, cambiar mi vida. Mucho de lo que se ha dibujado de esa tentación, ¿sabes? Que hemos visto mucho en películas, sino que más bien te das cuenta que es un proceso que es mucho más profundo y es muy serio. De hecho, quería que comentaras la importancia y creo que de aquí enlazo como esta pregunta también. Por un lado, porque es importante estudiarlo, porque no es importante más allá de lo leí en una página y bueno, ya me lo sé y lo practico, o sea, cuál es lo delicado de eso, ¿no? Porque cuando estamos hablando de este mundo, si bien lo podemos, como lo hacemos Luis y yo, para conocernos más, ¿qué pasa si yo de alguna manera no tengo las herramientas para saber cómo estoy trabajando con esta imagen? Porque puede, como, bueno, lo que nosotros decimos, abrir proceso de alguna forma, porque es importante
verlo con pinzas, tomárselo en serio, estudiarlo, más allá de que hay personas que, no, yo no sirvo para estudiar, no me gusta leer, no me gusta nada, yo era de las que, yo no me gustan las cosas de caletre, para leer los libros los leo lento, pero entiendo como que cada paso que doy necesito profundizar en ese símbolo, no solo desde lo que aprendo, también desde lo que percibo, desde, bueno, como uno va masticando como esa imagen, entonces, cuéntame un poquito. Ok, por ejemplo, en la vía esotérica, para que tengan una idea, la magia no es que está mal vista, pero sí está vista como con cierto recelo, porque nosotros, o sea, el que practica la magia, si bien es cierto que tiene cierto rigor, porque bueno, hay que hacer la magia de una manera determinada, o sea, por lo menos si vas a utilizar, hay diferentes tipos de magia también, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los planetas, bueno, tiene que ser a una hora, un día específico, de una manera específica, unos metales específicos, una postura específica, etcétera, etcétera. Todo eso requiere, a juro, conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Es muy fácil que el mago se quede atrapado y es lo que ocurre en lo fenomenológico. ¿Y qué es lo fenomenológico? Fenomenológico viene del griego aparición y tiene que ver con quedarte en lo que sucede e intentar explicar lo que sucede, cómo está sucediendo y no más bien explicarlo con ciencia y con métodos que nos funcionen para entender la causa-efecto. Y cuando hablo de la ciencia, no estoy hablando de la ciencia científica, sino estoy hablando de ciencia como conocimiento, por decir algo. Yo llego y hago, no sé, digo ahorita, oye, me encantaría comerme un chocolate. Y de pronto ring, suena el teléfono y es una marca de chocolate que me va a regalar un chocolate. Yo puedo tomarlo como una casualidad, desde un punto de vista junguiano, como algo sincronístico, ¿no? Pero si yo como mago digo esto, digo, ah, claro, porque dije chocolate, manifesté el chocolate. Y así voy a manifestar todo en mi vida. Y resulta que no funciona así. Es mucho más complejo que eso, tanto a nivel, si se quiere, en planos sutiles, como a nivel inconsciente, o el nombre que ustedes le quieran poner. El mago tiende a quedarse en eso, en lo hice. Y lo más cumbre de todo este asunto es que desde la magia de Crowley, la magia ceremonial, hasta la magia caos, vamos a decir que como que el axioma que siempre se mantiene es, si tú vas a hacer magia, si tú vas a hacer un sigilo, si tú vas a hacer un conjuro, si tú vas a hacer lo que sea, un talismán, pues la clave es imprimirle toda tu energía y después olvidarte de eso. Sí. Y olvidarte de eso y después cuando operas, como, ay, qué fino, operó, lo destierro, fin. Porque si te quedas pegado, que es lo que suele suceder con la gente, te pierdes. Porque entonces es, voy a hacer un sigilo para ganar dinero, voy a hacer un sigilo para que alguien se enamore de mí, voy a hacer un conjuro para que me den el trabajo, voy a hacer un no sé qué, no tienes que dar cuenta, te vuelves esclavo de una herramienta y la herramienta se transforma en un fin. Y es lo que suele suceder muchísimo con la gente. Es lo que yo suelo ver en TikTok, en Twitter, en Instagram, etcétera. Y lo peor de todo es que eso llama muchísimo la atención. Sí, totalmente, porque de alguna manera eso caemos en ese cómo me afecta. Entonces todo influencia sobre mí y nos alejamos del libre albedrío, que precisamente desde el lugar que yo estudio la astrología, Luis también, y que nos acercamos a todo este mundo es precisamente conectar con ese libre albedrío de verdad, saber escucharnos, saber diferenciar esto es mío, esto no es mío, esto va conmigo, no va conmigo, no va a decir esta es mi carta y punto, va de ok, estos son mis elementos, cómo yo me muevo con estos elementos y cómo yo de alguna manera puedo generar cambios a mi vida que vayan en sintonía conmigo y que es lo bonito de este espacio. Luis, sobre todos esos prejuicios que tiene la gente alrededor de, por ejemplo, la astrología, el tarot, estos lenguajes esotéricos, ¿qué les puedes decir como manera de que sepan un poco más allá de qué es la astrología, qué no es la astrología? De una forma de que si les llama la atención, ¿por qué se pueden acercar? ¿Desde qué lugar se pueden acercar? ¿Y desde qué lugar sería ideal también que lo hicieran, ¿no? Sabemos que cada camino es personal, pero... Ok, primero hay que entender que hay diferentes ramas de astrología, ¿ok? Porque la gente cree que astrología es igual al horóscopo, soy Tauro, me toca vestir de rojo y este fin de semana viene un hombre. Ojo, eso es una rama de la astrología que se dedica a la predicción, que es una rama completamente válida. Pero hay diferentes ramas, está la astrología kármica, la védica, está la astrología cabalística, está la psicoastrología, está la astrología moderna, está una astrología que se enfoca más en los asteroides, o sea, hay diferentes, está el método Hoover, etc. Tú tienes que ver, evidentemente, cuál es el que resuena contigo. El que resonó conmigo y resonó también con Pau fue la psicoastrología, porque bueno, ya
Yo venía con una base de la escuela junguiana, Pau también después se metió a la escuela junguiana, y bueno, era como que lo puedo llevar a mis procesos psíquicos, para esto me funciona. Y normalmente, pues, cuando la gente da clases conmigo, y creo que también la gente que te sigue, lo hace como en ese rollo de me gusta utilizar los astros para conocerme. Lo mismo sucede con el tarot. El tarot puede ser una herramienta espectacular para escribir. De hecho, la primera vez que yo me acerqué al tarot fue como herramienta de storytelling, y ya después, gracias a un libro maravilloso de Sunny Nichols llamado Junior Tarot, y a Juan Zafir Viaje del Héroe, etc., me di cuenta que, oye, el tarot también sirve como una herramienta para comprender nuestros procesos. Ya que después uno comienza a llevar esto al plano esotérico y te das cuenta que todo tu proceso de vida está en el tarot, o que todo tu proceso de vida está en la rueda zodiacal, y comienzas a amplificar, pues maravilloso. Lo importante es no meter todo en una caja, no decir que todos los astrólogos son deterministas, o que todos los tarotistas van a decirte con una tirada de cartas qué hacer con tu vida, porque entonces ahí sí estamos graves, ¿no? Además, pasa lo mismo con las herramientas que con la magia. Hay magia alta y hay magia baja. Va a depender de qué es lo que tú quieres. Un poquito de magia baja? No te la puedo mostrar. No, chicos, bueno, no sé, porque hay una vaina. No, que nos digas rapidito. Claro, ¿qué es la magia baja? La magia baja es la magia que nosotros utilizamos para, vamos a decir, tomar elementos físicos, o a veces no tan físicos, que están acá, y poder lograr cambios right now, en el presente, en este plano físico. Por ejemplo, oye, vino alguien y dejó como una vibra pesada, voy a prender un palo santo. Eso es magia baja. Pues hay gente que me tiene envidia, voy a agarrar una matista, voy a agarrar una turmalina negra, una azabache para la energía. Eso es magia baja. Pasa es que, claro, volvemos a lo que habíamos hablado al principio del podcast, tú escuchas magia baja y automáticamente la gente piensa que es malo, que estás haciendo un amarre, qué sé yo. Es la mayoría de magia que hacemos absolutamente todos nosotros, porque creo que la mayoría ha aprendido su palo santo, creo que la mayoría ha escrito su lista de intenciones, ha aprendido su velita. Ajá, eso, escribe tu lista de intenciones y quémalo, todo eso es magia baja, y fíjense que... El espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad, exactamente, y fíjense que eso no es magia baja como uno lo piensa, que bueno, no sé, un amarre, o voy a hacer no sé qué, ojo, eso es magia baja, eso exactamente, es magia baja, claro. pero como todo es dual, tiene su luz y tiene su claro, pero es magia oscura, o sea, lo correcto sería decir magia baja oscura, y de nuevo, todos ustedes han hecho magia baja en algún momento, todos sin excepción, sin proponérselo. ¿Qué es magia alta? La magia alta es la teurgia, la magia alta es, por ejemplo, y estoy aquí extrapolándome, oye, voy a meditar o voy a recitar determinado canto para ir limpiando mi mente, ir llegando como un estado zen y tener cierto nivel de conciencia, a ver qué es lo que pasa. Por supuesto, cuando yo estoy hablando de magia y yo le digo a una persona, mira, te voy a enseñar a hacer un sigilo para que puedas ganar dinero, versus te voy a poner a meditar, a poner tu mente en silencio para que por un momento puedas experimentar la gracia divina, pues evidentemente esto gana, ¿no? La magia baja termina ganando sobre la alta. Sí. Por eso es que en las escuelas de misterio se suele practicar magia alta en vez de magia baja, y siempre como que cuando a alguien le interesa la magia baja está el warning de, mira, te puedes quedar por ese camino porque además es muy fácil verte tentado. Y sacándolo del plano mágico es como la gran diferencia entre tengo un trabajo que amo, me hace sentir pleno, le da sentido a mi vida, etcétera, pero no gano nada, versus tengo un trabajo horrible pero que me hace millonario. ¿Qué es lo que va a elegir el 90% de la gente? Necesito plata, porque la plata me trae felicidad, porque con eso puedo cumplir todos mis deseos. Mientras que no piensan como in the long way, que es realmente lo que plantea la vida esotérica. Sí, eso te iba a decir, que parte del camino de la vida esotérica, y cuando nosotros caemos en este estudio, es entender que necesita tiempo. Porque más allá del tiempo, de lo que pueda llevar a aprenderme algo o lo que sea, hay procesos que uno también está experimentando, y uno tiene que ser paciente con el propio proceso para, bueno, realmente conectar y que el trabajo opere, ¿no? Y entender que no va a solucionar la vida, ni este ideal de éxitos que yo siento que es una proyección que hemos tenido todo muy idealizada, no tan real, ¿no? Sino que lo que hace este camino es que tú busques la forma de abrir la puerta a ese espacio interior y conectar con todo lo que está presente ahí, porque absolutamente todo se encuentra en nosotros. Si lo creemos, somos la chispa divina, somos en el mandala, ves la totalidad del ser, lo podemos ver como desde lo psicológico, el self, donde está todo y absolutamente todos podemos conectar. Desde sea donde sea que lo veas, está esta imagen que
nosotros somos una expresión también de esa totalidad y parte del camino es, bueno, ir hacia adentro para verlo también en el afuera. Y disciplina. O sea, la disciplina es lo más importante. La gente cree que un mago, una persona que practica la vía esotérica o la vía mística, porque de nuevo cada quien va a elegir la vía que mejor le funcione, pero lo importante es que elija una vía para trabajar y ser mejor, requiere disciplina. O sea, de nada te sirve hacer hoy, no sé, una meditación y no hacerla en un año. O de nada te sirve ir a la iglesia hoy, un día para comulgar y no volver más nunca a la iglesia. O escribir tu listas de intenciones. Ajá. Y no enfocarte en hacer lo que de alguna manera quieres intencionar. Porque algo que yo siempre les digo cuando estamos hablando desde el campo astrológico, ¿no? El universo está co-creando contigo. Yo planto esto con esa energía disponible, pero yo soy la expresión de esa energía disponible y yo me tengo que mover para que esa energía disponible sea, ¿no? Bueno, y nadie te va a hacer la tarea. O sea, de nuevo, sacándolo de lo mágico y llevándolo como a lo más terrenal. Oye, le pides a Dios, por favor, quiero ganarme la lotería. Pum, te ganas la lotería y terminas gasto. O sea, las estadísticas dicen que como el 70-80% de la gente que se gana la lotería termina después peor económicamente de cómo estaba. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con la plata. Lo mismo sucede. Puedes hacer un sigilo, puedes ir a la iglesia a orar, puedes intentar trabajar para ser alguien mejor, pero en el momento en el cual te dejas llevar, crees que ya llegaste a la meta porque una cosa salió bien, viene todo lo demás que no has trabajado, viene esa sombra, ¿no? Es como el tema de conseguir un insight en un proceso terapéutico. Yay, ya entiendo por qué, o creo entender por qué me la llevo bien con mi mamá. Ya lo resolví. No lo he resuelto. O sea, solamente tuviste un haz de luz en un 1% de un 99%. Implica trabajo de vida y por eso nos frustramos mucho, porque creemos que por ya saberlo, ya eso cambia, ¿no? Y eso abre un espectro de un trabajo mucho más profundo y mucho más grande. Y de alguna manera de eso va, ¿no? Yo creo que parte de eso va la vida, de ir descifrando los niveles. Claro, pero la gente no lo ve así. O sea, hoy en día, volviendo al comienzo del podcast, ¿por qué la gente le interesa tanto estos temas? Porque la gente quiere soluciones mágicas inmediatas. O sea, la gente no quiere tomar un curso de astrología de 14 sesiones. No, yo quiero aprender astrología en media hora y lee la carta y sabe si me voy a ganar el kino, ¿no? La lotería. La gente no quiere aprender magia ceremonial o no quiere iniciarse en una escuela de misterio, porque ¿cómo es eso que yo todos los días tengo que hacer esto, que todas las semanas tengo que hacer aquello? No, o sea, yo quiero algo donde yo le dedico 10 minutos y pongo una cosa con una intención y listo, me olvidé del asunto. Y señores, eso no funciona así. Ni en la magia, ni en el esoterismo, ni en el misticismo, ni en la terapia, ni en su día a día, porque, o sea, para muestra un botón, tú entras a la universidad, sacas 20, sacas A, sacas la máxima nota en tu primer examen, y después tienes como 80 exámenes más y 80 materias, y todavía te quedan 9 semestres, o sea, la vida no funciona así. Parte de eso. Para cerrar, porque siempre, bueno, con Luis uno aprende muchísimo, maestro de vida, además de darme paraja. Quiero que estamos en Noche de Brujas y que nos hables un poquito de las brujas. Obviamente no me cuentes la historia de la bruja, quiero que entendamos que es una bruja, porque pensamos que alguien que aplica astrología es bruja, o que alguien que aplica esto es brujo, y eso tiene que ver también con la magia baja, tengo entendido, pero de qué van las brujas y porque bueno, también Noche de Brujas hablamos en Halloween también. Claro, o sea, la bruja es una mujer o un hombre, porque brujo, ¿ok? Sí. Que está íntimamente conectado con la naturaleza, si tuviera que establecer como un paralelismo, vendría siendo como lo más cercano a un chamán. Una bruja sabe cómo utilizar la luz de la luna para hacer, no sé, agua lustral, sabe cómo tomar determinadas plantas, procesarlas de determinada forma para generar una pócima. Y no estoy hablando de una pócima, es una pócima que puedes beber para sanar el dolor de barriga, o una pócima que vas a poner debajo de tu almohada para poder atraer el dinero. Todo el trabajo tiene que ver no solamente con la magia baja, entendiendo de nuevo magia baja con tomar elementos y que utilizar su energía para que te hagan la tarea, sino también con la conexión con
determinados elementales, ¿no? Entonces, bueno, voy a invocar a las salamandras, que son los elementales del fuego, a las ondinas, que son las del agua, y así vamos trabajando con cada uno de ellos. Ese vendría siendo como, vamos a decir, la bruja conecta, por llevarlo a los griegos, con los daimons, con esos mediadores entre la divinidad y nosotros. Y ojo, también, dependiendo de la tradición a la que es afín la bruja, pues unas van a tener más conexión con Hécate o con Artemisa o con, en la mitología nórdica, con Freya, etc. ¿Cuál es el tema acá? Que bueno, evidentemente, pues el tema de las brujas también se ha vuelto como super pop. O sea, la primera temporada tú tenías esta abuela que era bruja, y era bruja porque de verdad ella recibió algún tipo de transmisión de una abuela, de una tía, qué sé yo. Y bueno, eso iba pasando como de generación en generación. Hoy en día, pues yo por ver 5 cosas que hace una bruja en TikTok, pues ya me pongo en mi video bruja y listo. Entonces ahí la cosa también se pone fea, y bueno, no nos metamos en la corrección política de la apropiación cultural, porque bueno. Tú siempre tan bueno, ¿Verdad? tajante. Pero bueno, ya aquí tienen un episodio del podcast. Quería que habláramos mucho más de estos temas. Luis ha estudiado toda su vida sobre esto, es un inquieto por el conocimiento, siempre le interesa saber mucho más y lo explica muy bien como buen profesor, y lo quería traer para que también conocieran un poco otra visión de estos temas, no nos quedáramos en la primera capa, entendiéramos que como todo en la vida implica un trabajo profundo, y creo que el trabajo profundo que esto trae al final de cuentas es, bueno, yo creo que de forma tan bonita como lo describía yo, ser más nosotros mismos, de alguna forma. Así que gracias por aceptar mi invitación. Gracias por la invitación. Y estás obligado. Mentira. Pueden conseguir a Luis por todas las redes sociales como LuisBond009. Es un agente del web. Y pueden estar pendientes en sus redes, publica todos sus talleres, comparte citas desde la alquimia, desde la psicología, también muchos memes, muchos gatitos. Es muy gracioso y a la vez trata temas temas densos como esto, pero de la forma más accesible. Creo que aquí todos nos quedó claro algo que, por un lado, estos son segundos de algo mucho más complejo, y creo que pudiésemos pasar toda la vida trabajando en esto. Entonces, vayan y chismen LuisBond009. Lorita está con un taller de psicoastrología y luego viene de tarot. Sí, y psicoastrología, tarot, y además de eso, arquetipos. En el Centro de Estudios Jungianos y el Círculo Amarillo. Y bueno, por ahí siempre estoy colgando todo. Métanse en mi bio, que tengo un canal de Discord y uno de Telegram, donde por ahí, porque hay gente que no se mete mucho en Instagram ni en Twitter, pues por ahí te llega directamente toda la información, cineforo, charla, lo que sea que se hace. Bueno, y si les gustó este episodio y quieren compartirlo con las demás personas para que conozcan sobre este tema, por favor háganlo, y también lo pueden puntear 5 estrellitas por Spotify. Gracias por escuchar. Me encantaría saber qué piensan sobre esto. Si tienen inquietudes, estoy segura que Luis les encantará responderles, y yo también lo que les pueda responder sobre lo que sé de estos temas. Así que gracias, y bueno, si vieron esto por video, vieron que Pino estuvo, no vieron el video, un gato brujo, un gato bello que le encantan estos temas. Así que bueno, chao. Chao.